Sí, vamos a dar inicio con esta primer charla virtual denominada Estrategias de Monitorización de la Carga de Entrenamiento, un enfoque en deportes individuales, a cargo del máster Francisco Barquero, Jiménez. Francisco, además de ser docente e investigador en la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, es graduado del bachillerato y la maestría en Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad de Costa Rica, donde en ambas obtuvo graduación de honor. Es profesor, como les comentaba, universitario en cursos de actividad deportiva, como sistemas de preparación física y entrenamiento contra resistencia, y en cursos de carrera como medición y evaluación, prescripción del ejercicio contra resistencia y pedagogía del atletismo. También es docente en la maestría como tutor y en el taller de investigación y tiene amplia experiencia como entrenador por más de 6 años y también como atleta en el deporte de atletismo por más de 10 años. Le agradecemos nuevamente a Francisco por su tiempo, por estar hoy acá con nosotros compartiendo un ratito de su trabajo y de lo que ha hecho también en investigación, y le damos la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos los participantes y con mucho gusto. La idea es compartir un ratito y aprender todos. Entonces vamos a dar inicio con la charla. Entonces vamos a enfocarnos hoy en la cuantificación de la carga de entrenamiento en deportes de resistencia. Entonces aquí tenemos una imagen que podemos ver algunas caras que demuestran que están disfrutando la competencia o tal vez que están un poco cansadas. Y eso nos hace llevarnos a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos medir el esfuerzo que está haciendo cada uno de los atletas? Y segunda pregunta, ¿nos ayuda a medir este esfuerzo, poder determinar cuál va a ser el rendimiento que va a obtener el atleta en futuras competiciones? Para eso, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué es la monitorización del entrenamiento? Entonces, la monitorización del entrenamiento es un proceso en el que se miden las respuestas de este producto de un entrenamiento de carrera continua o de natación o de bicicleta. Puede ser continuo, puede ser de baja intensidad, puede ser de alta intensidad, pueden ser intervalos. Entonces la idea es monitorizar todas las respuestas producto de este entrenamiento, no solamente en un entrenamiento, sino en todos los entrenamientos que ocurren una semana, un mes, una temporada, varias temporadas. Esta información que es clasificada tanto como externa o interna, y más adelante vamos a ver con qué nos referimos a carga externa y a carga interna del entrenamiento. Es importante aquí destacar que el tener datos de diferentes momentos de la temporada le va a permitir al entrenador no solamente tener datos que le permitan ver cómo está en este momento, sino poder comparar contra momentos previos en una misma temporada o en temporadas previas y evaluar si va por un camino similar, mejor o peor a momentos donde tuvo resultados positivos, donde no tuvo cambios o donde tuvo resultados negativos. El proceso de monitorización se enfoca en dos grandes líneas. Uno, monitorizar el rendimiento o la efectividad de un programa, hablando de las capacidades motoras, el rendimiento motor. Y otro, donde se monitoriza la fatiga. Y entonces aquí se divide en dos. En la fatiga aguda, ocurre día a día en cada uno de los entrenamientos, y la acumulada, que se puede ver como fatiga semanal, fatiga de cada 15 días o incluso se podría ver en un periodo mayor de tiempo. ¿Cuáles son algunos puntos claves de la monitorización del entrenamiento? Bueno, el primer punto clave es estimar en qué punto de la curva estamos. Y aquí abajo tenemos una curva donde en la línea punteada podemos observar cuál sería el nivel basal del atleta. Entonces, el nivel basal sería la línea punteada. Tenemos un trabajo físico que nos va a aumentar el nivel de fatiga y luego va a venir una fase de recuperación. Voy a poner el puntero un momento. Entonces, tenemos
un trabajo físico que nos genera fatiga, luego viene una fase de recuperación, nos vamos a adaptar y vamos a llegar a un nivel superior al que estábamos inicialmente. Posteriormente, si no hacemos otro entrenamiento, nuestro nivel va a decaer y va a llegar al mismo nivel en el que estábamos originalmente. Entonces, monitorizar nos va a ayudar a establecer en qué punto de esta curva estamos, de manera que podamos determinar cuándo es conveniente asignar el siguiente entrenamiento. Las bases de la monitorización son el control de la intensidad, el volumen y la frecuencia de entrenamiento. Por supuesto que se pueden monitorizar más variables, pero estas son las principales. Aquí a la derecha tenemos alguna imagen de instrumentos que nos podrían ayudar a monitorizar la carga de entrenamiento. Se destaca un cronómetro, sería uno muy simple. Luego un reloj inteligente, un poco más sofisticado, ya vamos a ver más adelante sobre estos. Un medidor de lactato en sangre. Y uno más simple que todos los anteriores, sería una escala de esfuerzo percibido. Un tercer punto clave y a tener en cuenta es que la efectividad de las herramientas objetivas y subjetivas pueden ser muy similares. Entonces, no solamente nos vamos a quedar con herramientas objetivas como puede ser el tiempo, la velocidad, la potencia, el nivel de lactato en sangre, frecuencia cardíaca, sino que también hay herramientas subjetivas, como puede ser una escala de esfuerzo percibido que nos va a dar información muy valiosa. Ahora bien, esta información va a ser valiosa y útil siempre y cuando sea recopilada de una manera confiable y consistente. Antes de iniciar con las estrategias de monitorización, vamos a ver la evolución del entrenamiento y la monitorización. Entonces, este atleta que ven aquí en pantalla es Pau Normi, ganador prácticamente de 90%, 95% de todas sus competiciones en la década de los 20, 1920. Tiene 9 medallas de oro de 12 competiciones que participó en Juegos Olímpicos y las otras 3 son de plata. Y aquí cabe resaltar que después de la Primera Guerra Mundial, Pau Normi revolucionó el entrenamiento de carrera, aumentando el volumen de entrenamiento e incorporando intervalos. Y Pau Normi utilizaba un reloj para regular el ritmo. Entonces, esta es la primera muestra que hay documentada de cómo una variable externa es utilizada para controlar la carga de entrenamiento, para controlar el entrenamiento. En este caso, él utilizaba un reloj para llevar un control del ritmo y distribuir el esfuerzo que hacía a lo largo de sus entrenamientos y competiciones. Después de haber visto ese reloj, que tal vez sea la herramienta más básica, podemos pasar a esta comparación. Entonces, aquí tenemos el Apolo 11 y aquí tenemos un reloj inteligente. ¿Cuál es la idea de ver estas imágenes? Bueno, para los que no saben, en 1969, con el Apolo 11, el ser humano logró llegar a la Luna por primera vez. Y hoy en día las computadoras que están integradas dentro de estos relojes son más potentes que las computadoras que programaban a este Apolo 11. Entonces, para que se hagan una idea que si con esto el ser humano pudo llegar a la Luna, con la información que nos dan los relojes inteligentes, podemos entrenar, tener bastantes datos de los atletas, ¿verdad? Llegar a un buen nivel. Entonces, vamos a ver estas 4 preguntas a lo largo de la presentación. ¿Por qué monitorizar? ¿Cómo monitorizar? ¿Qué monitorizar? ¿Y cuándo monitorizar? Entonces, para explicar por qué monitorizar, vamos a hacer una comparación con la teoría de la hormesis. Entonces, para los que no saben qué es la hormesis, esto viene del campo de la toxicología, donde dice que un medicamento en una dosis muy baja tiene
un efecto insuficiente. Luego viene un espacio donde hay una dosis óptima o una dosis que va a ayudar a mejorar la condición de salud. Y finalmente, un abuso en la cantidad de ese medicamento va a ser un estrés excesivo y va a llevar a un deterioro en la salud de la persona. Eso mismo aplica en el campo del entrenamiento deportivo. Si el entrenamiento que ponemos, la carga que ponemos es muy baja, no vamos a obtener ninguna respuesta. Si la carga que ponemos es óptima, vamos a tener una respuesta, el cuerpo se va a adaptar, y si la carga es excesiva, a largo plazo va a llevar a un deterioramiento del nivel, a un deterioro del nivel. Es importante aquí resaltar que las adaptaciones dependen de múltiples variables. Entonces, lo que hoy es una carga óptima, mañana puede ser una carga subóptima. Y eso nos lleva a que el entrenamiento es una hormesis con un objetivo cambiante. Es decir, lo que hoy es óptimo, ya mañana no lo es o dentro de una semana no lo es. Y tengo que ir ajustando de manera progresiva esa carga. Eso es explicado por el síndrome de adaptación general, como ya lo explicamos al inicio, que una carga va a generar fatiga, luego hay una fase de recuperación, supercompensación y posteriormente se vuelve al nivel basal. Entonces el ideal es que la siguiente carga de entrenamiento se dé en el momento de supercompensación, no después porque volvemos a iniciar del mismo punto y no antes porque si lo repetimos muchas veces caemos en sobreentrenamiento. Y aquí, cuando yo le estoy diciendo, suena facilísimo. Me imagino que todos ustedes dijeron, ya, yo esto lo vi, una cantidad grande de cursos en la universidad. Eso es lo primero que se ve en cualquier curso de preparación física. Claro, pero es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Como vimos, esto es un modelo cambiante, entonces es muy fácil decir, entrene velocidad y espere 24 horas, o espere 6 horas, o espere 12 horas, dependiendo del tipo de entrenamiento de velocidad para hacer el siguiente, o haga intervalos y no lo vuelva a hacer intervalos hasta dentro de 48 horas, porque la literatura dice que ese es el punto de supercompensación. Un momento, esos son guías generales. Y alguno que otro estudio ha determinado puntos donde el promedio de un grupo de sujetos respondía mejor. Pero el papel de cada uno de ustedes como entrenador es identificar para cada uno de esos atletas dónde se da esa supercompensación para cada tipo de entrenamiento. Y aquí vamos a poner esta frase de Yogi Berra que dice que en la teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica, pero en la práctica sí que la hay. Entonces aquí un último punto importante de recalcar en este papel de la monitorización es que muchas veces los enfoques han estado solamente en el volumen. Entonces, se monitoriza cuántas horas o cuántos kilómetros entrenó la persona. Y eso sería un modelo simple, pero se deja por fuera a qué intensidad hizo cada uno de estos entrenamientos. La frecuencia con la que repitió los entrenamientos de alta intensidad, los de baja intensidad, los de moderada intensidad. Y esto es importante y hace que el modelo se vuelva más complejo para poder encontrar la fórmula óptima de prescribir individualizadamente el entrenamiento deportivo. Como veníamos hablando, la otra fase de la monitorización es el control de la fatiga y que esta puede ser aguda y crónica. Aquí tenemos un ejemplo de qué pasaría con una sola sesión, que la carga puede ser baja, media y alta. Entonces, si la carga es muy baja, el atleta no se adapta. Si es media y se da la suficiente recuperación, el atleta se va a adaptar. Si no, va a empezar un periodo de extralimitación o de sobreentrenamiento agudo. Y posteriormente, si esos estímulos se siguen repitiendo sin el adecuado descanso o recuperación, se va a caer en sobreentrenamiento y en un deterioro del nivel deportivo. Finalmente, entonces, la utilidad de la monitorización y por qué monitorizar
es para ayudarnos a controlar la relación dosis-respuesta producto de los entrenamientos. Entonces, la idea es que esto se llegue a hacer de manera individualizada y para esto ahorita vamos a ver cómo controlar la carga interna, cómo controlar la carga externa y cómo tener un número total de carga que nos ayude a identificar si el atleta está adaptando, está sobreentrenando o está entrenando muy poco. Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a responder a la pregunta, ¿cómo monitorizar? Entonces, para esta pregunta tenemos estos 8 principios. Precisión, validez, confiabilidad, consistencia, discreción, periodo de tiempo, objetivo y análisis. Para precisión, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué tan cerca del valor real está mi medición? Entonces aquí, si yo estoy midiendo tiempo con un cronómetro y me interesan las centésimas de segundo y yo tengo una mala precisión o soy malo tomando el tiempo, no me va a funcionar. Si tengo fotoceldas, bueno, ahí cambio. Ahora, si le estoy tomando el tiempo que dura alguien hacer 10 kilómetros, tal vez las centésimas de segundo no sean relevantes. Y un cronómetro sí me funcione, pueda tomar segundos. Validez. Las variables que estoy monitorizando, ¿qué relación tienen con el rendimiento? Porque yo puedo monitorizar todas las variables que a ustedes se les ocurran. Intensidad, volumen, frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno. La pregunta clave es, ¿está relacionada o qué impacto tiene esta variable en el rendimiento deportivo? Porque si estoy midiendo una variable por medirla y no tiene relación directa al rendimiento deportivo, estoy gastando recursos y el tiempo del atleta. Segundo, ¿cuál es la confiabilidad? Es decir, ¿qué tanta repetibilidad o reproducibilidad tiene la medición? Si yo hice la medición en este momento de un salto contra movimiento, que es una prueba que se utiliza para medir la fatiga de los atletas, que se puede medir una vez a la semana, o incluso se puede medir al inicio y al final de una sesión, yo necesito garantizarme que mi medición sea reproducible. Es decir, si yo la repito en las mismas condiciones, al mismo sujeto, ¿cuánto varía? Si esa variación es muy grande, la prueba no me funciona, porque yo no voy a poder determinar si el cambio se debe a un cambio real o a un error de medición. Y más adelante vamos a ver un ejemplo de eso. Consistencia hace referencia a que yo pueda medir en las mismas condiciones. Si yo sé que el viento afecta la medición que voy a hacer, entonces tengo que medir el viento o controlarlo o hacer la medición siempre en el mismo lugar, un lugar bajo techo. Si es al aire libre, entonces medir el viento. ¿Que el calor afecta? Bueno, tratar de hacerlo a una hora similar las evaluaciones, no un día una evaluación en la noche, el otro día a las 11 de la mañana. Discreción. Este es un punto que afecta claramente y es que muchas veces los atletas al sentirse observados o evaluados cambian su desempeño. Entonces, el objetivo sería que la medición sea siempre en las mismas condiciones y lo más real posible a la competición. Luego hay alguna pregunta que tiene que ver con respecto al periodo de tiempo, es decir, ¿en qué momento voy a hacer las mediciones? ¿Voy a monitorizar todas las variables todos los días? ¿O hay variables que voy a monitorizar todos los días, otras una vez a la semana, otras una vez al mes? El objetivo obviamente va a ser primordial, la capacidad de poder aislar la variable objetivo. Recuerden que el entrenamiento es multivariable, multicomponente, entonces si ustedes quieren ver el efecto que tiene modificar la intensidad, tienen que tratar de mantener constante las otras variables, otros elementos del entrenamiento. Si ustedes quieren ver el efecto que tiene aumentar la intensidad o aumentar la frecuencia de entrenamientos de intensidad en el rendimiento en una prueba de 3000 o de 5000 metros planos, deberían de tratar de mantener constantes otras variables como el volumen, la recuperación entre series o entre repeticiones, para así poder achacar ese cambio a esa variable que ustedes modificaron. Si modificaron simultáneamente
7 variables, va a ser muy difícil determinar si el cambio se debe a que ustedes modificaron o a una combinación de todas. Y finalmente, el análisis, que hace relación a cómo estamos interpretando los resultados que estamos monitorizando, si el análisis estadístico es el correcto, y si el significado del cambio, es decir, si el cambio que estamos teniendo es mayor que el error de medición. Y para continuar con esto, hay que tomar en cuenta la variabilidad individual y algunas consideraciones estadísticas. Entonces, aquí tenemos una anécdota de un mono y unos cazadores. En este caso había un mono guindando un árbol y 2 cazadores se disponían a cazarlo. Ambos dispararon al mismo tiempo. Uno falló por 30 centímetros a la derecha y otro por 30 centímetros a la izquierda del mono, y el mono cayó muerto. Entonces, yo les pregunto, pueden contestar sin ningún miedo, la idea es que participen. ¿Qué mató al mono? Buenas. ¿Sí? Profe, yo diría que tal vez el sonido, el sentir o ver a las personas que lo tenían como objetivo y al no darle, pero él sentir esa presión psicológica, al ver a los cazadores, tal vez eso fue lo que lo mató. Bueno, es una buena respuesta, pero en este caso no es la respuesta de por qué el mono se murió. Para darles una pista, tiene su humor. Es un medio chiste. El susto. Cerca. Entonces recuerden, uno falló por 30 centímetros a la derecha, otro por 30 centímetros a la izquierda. Al mono lo mató el promedio de los lanzamientos o de los disparos. Entonces, eso es una clara indicación de que nosotros tenemos que enfocarnos en los resultados de cada uno de los atletas que tenemos y no de los resultados grupales. Igual de los resultados de cada una de las mediciones o de cada una de las evaluaciones del test y no sacar un promedio de todos los tests que le hayamos hecho a un atleta. Para esto, entonces, el entrenador debe conocer en cada una de sus variables cuál es el mínimo cambio relevante. Mínimo cambio relevante hace referencia a cuál es la mínima magnitud que un atleta debe cambiar en una variable. Si es tiempo, cuánto es lo mínimo que debería de disminuir el tiempo para mejorar o de aumentar el tiempo para empeorar, para que nosotros consideremos eso un cambio relevante. Menos de eso no lo podemos considerar relevante. Lo consideraríamos como variabilidad de este sujeto. Es decir, las personas, como seres biológicos, cambiamos. Entonces, si yo les hago un test de salto contra movimiento a ustedes 10 veces, dándole la recuperación adecuada para que lo hagan en las mismas condiciones, no siempre van a tener el mismo valor. Va a haber una variabilidad. Entonces, hay que conocer esa variabilidad para poder determinar cuál es el mínimo cambio relevante. Y después hay que conocer cuál es el error de medición de los instrumentos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un medidor de lactato. En este caso, este valor es inventado. No hace referencia a este medidor, pero es para el ejemplo. Tiene un error de un 3%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que si yo hago una medición y sale 4 milimoles lactato, litro de sangre, esto lo que quiere decir es que los valores pueden oscilar entre 3,88 y 4,12. Y si yo quiero hacer una prueba de tolerancia láctica y mido 10 milimoles en lugar de 4, como el error sigue siendo el 3%, se aumentan esos rangos de 9,7 a 10,3. Esto hay que tomarlo en cuenta para poder determinar si una persona mejora, empeora o no cambia. Y también para determinar si un instrumento me funciona o no para monitorizar. Por ejemplo, si un cambio relevante fuera de 0,2 milimoles
eso me dice que el atleta mejoró, yo no podría utilizar este instrumento, porque este instrumento, cuando yo mido ya valores de 10 milimoles para arriba, me falla en una magnitud mayor al cambio relevante. Entonces, eso es algo que los entrenadores tienen que tomar en cuenta. ¿Cuál es el error de mi instrumento y cuál es el cambio relevante? Y con eso determinar si el instrumento es el óptimo o el conveniente para monitorizar el rendimiento de los atletas. Y para terminar con esta parte de la variabilidad, vamos a terminar con una frase de David Martin, que es un fisiólogo del ejercicio, trabajador del Instituto Australiano del Deporte, y ha llevado atletas o ha supervisado atletas en la parte científica que han ido a los Juegos Olímpicos, trabajado de la mano con muchos entrenadores. Y David Martin dice lo siguiente: nosotros los científicos, monos, y los entrenadores y atletas, felinos y grandes gatos, no pertenecemos a la misma especie. Tenemos expectativas diferentes, nos comportamos diferente y tendemos a tomar decisiones basadas en evidencia y hechos, los primeros, mientras los segundos en sentimientos y experiencia. Entonces, esto no es una crítica a ninguno de los dos. Esto lo que nos hace ver es que si realmente queremos tener éxito en el medio deportivo, tenemos que tener un punto intermedio. El entrenador tiene que tener la capacidad de pensar como científico, que si solamente se guía en sentimientos y en experiencias, y son experiencias que en algún momento tuvieron un resultado positivo, pero no necesariamente son las óptimas, va a seguir repitiendo una metodología que no es la óptima. Mientras que un investigador debe también tomar en cuenta las experiencias y el contexto para que sus investigaciones tengan aplicabilidad a los atletas y no simplemente investigar variables por investigarlas que luego no tengan ninguna transferencia o validez externa. Muy bien. ¿Qué vamos a monitorizar? Entonces, aquí tenemos una imagen donde en la parte de arriba tendríamos medidores de tiempo, velocidad, potencia, que serían medidores de la carga externa. Y abajo tenemos medidores de la carga interna. Al lado izquierdo, objetivos. Al lado izquierdo y al lado derecho, subjetivos. Entonces, subjetivo sería una escala de esfuerzo percibido. Objetivos, frecuencia cardíaca, el nivel de lactato en sangre. Y para medir la carga externa, el modelo más simplista sería hacer una multiplicación de la intensidad por el volumen. Entonces, aquí abajo tenemos un gráfico que nos vendría a representar la línea naranja, la intensidad de entrenamiento, y la línea azul, el volumen de entrenamiento. Tomen en cuenta que a la izquierda está el eje Y para volumen y a la derecha para intensidad. Entonces, este es el caso de un atleta de 400 metros y estos serían las últimas 5 semanas de competición, de entrenamiento antes de la competición más importante. Entonces, aquí podemos ver cómo se monitorizó, cuál fue el volumen total. Por ejemplo, cómo fue pasando de 8.500 metros hasta casi 12.000 por semana, para luego disminuir a 10.500. Y cómo la intensidad de entrenamiento, a pesar de que el volumen iba aumentando, fue aumentando semana tras semana hasta el momento de competición. Entonces, esto sería un método simple y muy útil de monitorizar la carga externa. ¿Cuál es el volumen y cuál es la intensidad? Vea que en este caso la intensidad la estoy dando como velocidad. En este caso sería velocidad por 400 metros. Ustedes lo pueden hacer velocidad por 1.000 metros si es una prueba más larga. Para eso podemos utilizar GPS, potenciómetros, acelerómetros, cronómetros, cámaras de captura. Y ahora vamos al volumen de entrenamiento. Entonces, ¿cómo podemos medir el volumen de entrenamiento? Bueno, ahí va a depender. Fuera fuerza, podríamos medirlo con unos instrumentos diferentes. Si fuera carrera de velocidad o si fuera carrera de resistencia. Entonces,
Entre los métodos tenemos los metros o los kilómetros, el tiempo en horas, los kilogramos levantados, la cantidad de saltos, la cantidad de aceleraciones, contactos. Y esto va a ser muy específico al deporte que ustedes estén entrenando. Un dato muy importante es esto, la comparación entre deportes. Suele darse mucho, a veces por un acto de inmadurez y son los mismos atletas los que lo hacen, pero ustedes como entrenadores no deben caer en esta mala práctica. Aquí tenemos el volumen total de entrenamiento medido en horas para corredores de distancia, de campo traviesa, ciclistas, nadadores. ¿Qué podemos observar? ¿Quién entrena más horas? Los nadadores. Pero eso no significa que el entrenamiento de natación sea más difícil o tenga una mayor carga que el de carrera, porque estas cargas son relativas al contexto en donde se desenvuelve. Y vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Un kilometraje de 200 o un volumen de 200 kilómetros a la semana es bajo o moderado para atletas de remo versus enorme para un corredor. ¿Por qué? Pongámoslo simple, saquemos números. Entonces veamos cuántas brazadas, cuántas remadas dan por kilómetro, de 50 a 120. ¿Cuántos pasos da por minuto un corredor? De 185 a 210, si es élite. Entonces, hay que tomar eso y calcularlo por semana. Entonces, ya aquí tenemos de 10.000 a 15.000 brazadas y aquí ya tenemos de 148.000 a 168.000 pasos por semana. Tiempo bajo tensión es mayor en el remo, ahí sí, es menor en la carrera. Y el total tiempo bajo tensión sigue siendo mayor en la carrera. Pero ahora hay que tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, a la hora de hacer la remada, se multiplica solamente 0,9 veces por el peso corporal. Entonces serían unos 90 kilogramos por remada, lo que estaría tolerando las articulaciones que están haciendo la fuerza. En el caso de la carrera sería 3 veces el peso corporal cada vez que se apoya el pie. Entonces un corredor es más liviano, no pesa 100 kilos como podría pesar un atleta de remo. Entonces 3 por 65 son 195 kilogramos. Un poco más, ¿verdad? Que los 90 kilogramos que toleraban las articulaciones. Y otro aspecto que lo hace muy importante es que la fuerza se ejerce 100% concéntrica en el remo, mientras que el impacto en la carrera se recibe tanto de manera, y la fuerza se genera tanto de manera concéntrica como excéntrica, por lo que hay una mayor carga en las articulaciones. Entonces aquí tenemos una clara explicación de por qué no es conveniente comparar los volúmenes de entrenamiento entre diferentes deportes. Para un deporte puede ser altísimo, 200 kilómetros, para otro puede ser bajo o moderado. Y esa respuesta está abajo, esa pregunta es, ¿por qué los atletas o los corredores corren solamente de 10 a 12 horas a la semana? Ahí está la respuesta, la cantidad de carga. Póngalos a hacer 20 horas a la semana a ver cuántos aguantan. La mayoría terminarían lesionados. Entonces, comparación entre deportes, simplemente no hay que hacerla. Hay que siempre tener claro el contexto del deporte antes de hacer una comparación. Vamos a ver algunos métodos para medir la intensidad. Ya vimos medir el volumen. Entonces, entre estos tenemos la velocidad, el ritmo. Estos los podemos tomar muy fácil con un reloj inteligente o un cronómetro. Un poquito más de cálculos. Y luego tenemos algunas mediciones de carga interna, como serían lactato, frecuencia cardíaca y el esfuerzo percibido. Vamos a ver un poquito de estos en detalle. Entonces, la frecuencia cardíaca tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, la primera ventaja es que es una medición objetiva. La segunda es que es muy fácil de usar en el entrenamiento. Se han establecido correlaciones muy buenas entre la frecuencia cardíaca y el umbral del lactato. Esto le da una buena validez al uso de la frecuencia cardíaca.
y es muy útil de calibrar o enseñar a utilizar. ¿Cuáles son algunas desventajas? Bueno, para hacerlo con exactitud se necesita conocer la frecuencia cardíaca máxima, eso se tiene que obtener por medio de un test. La frecuencia cardíaca promedio es muy engañosa y de momento todavía las tecnologías están batallando con eso cuando los entrenamientos son de intervalos. Entonces, cuando la carrera es continua, intensidad moderada y baja son muy precisos. Pero cuando hay que hacer 30 segundos rápidos, 30 segundos suaves, 1 minuto rápido, 1 minuto suave, estos implementos carecen de una buena confiabilidad, es decir, tienen un gran margen de error. Y finalmente, la frecuencia cardíaca se ve afectada por variables como el calor, la humedad, la fatiga y la hidratación. Tanto estas variables van a hacer que un día el atleta tenga más elevada o menos elevada la frecuencia cardíaca. Otro método que incluye control de intensidad y volumen es el método de los TRIMS. Entonces aquí tenemos la fórmula de los TRIMS. Esta es la original desarrollada por Van Nister y colaboradores, donde tenemos que la carga de entrenamiento total va a ser igual a la duración del entrenamiento multiplicado por el cambio en la frecuencia cardíaca, el radio de la frecuencia cardíaca, ya vamos a ver eso, cómo se calcula, multiplicado por E elevado a la B, que es una constante, otra vez multiplicado por el cambio en el radio en la frecuencia cardíaca. Entonces, D es la duración de la sesión, B es una constante, es un valor que se asigna 1,67 si es para mujeres o 1,92 si es para hombres. Y aquí arribita tenemos la fórmula de cómo se calcula ese cambio en la frecuencia cardíaca. Entonces tendríamos frecuencia cardíaca en ejercicio menos frecuencia cardíaca en reposo dividido entre la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo. Ese sería el radio del cambio en la frecuencia cardíaca. Posteriormente, tuvo mejoras y se le asignó un peso. En este caso, si se entrenaba entre el 50 y el 60% de la frecuencia cardíaca, se multiplicaba por 1 el valor. Si era en zona 2, que es del 60 al 70, se multiplicaba por 2, y así sucesivamente hasta multiplicarlo por 5 si se entrenaba de un 90 a un 100%. Al día de hoy existen muchas modalidades de TRIMS. La más específica para corredores es eTRIMS, con una I adelante. Es un poquito más compleja porque en lugar de medir frecuencia cardíaca, sustituyeron esto por mediciones de lactato. Entonces hace un cambio al inicio de la sesión y en un punto crítico de la sesión para calcular la carga de entrenamiento. Luego tenemos variabilidad de la frecuencia cardíaca y frecuencia cardíaca en recuperación. Entonces, la frecuencia cardíaca en recuperación es otra medida que se hace. También se utiliza el tiempo en que dura el individuo en recuperar a 120 o a 140 latidos por minuto, dependiendo si quiere una recuperación muy incompleta o parcialmente incompleta. Y con respecto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que se mide es la variabilidad en los latidos en un intervalo. Y esto lo que nos va a dar es una relación entre la activación del sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. ¿Cómo se interpreta? Bueno, es bastante simple. Si hay un aumento en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, quiere decir que hay un predominio del sistema parasimpático y que el atleta se está recuperando, se está adaptando. Por el contrario, si disminuye la variabilidad, hay un aumento del sistema simpático y el atleta se está empezando a sobreentrenar, se está fatigando de más. Pasamos a la escala de esfuerzo percibido. La primera escala fue desarrollada por Gunnar Borg, que es todo el mundo conoce, que va de 6 a 20. Clasifica la intensidad del ejercicio desde muy, muy suave hasta muy, muy, muy fuerte. Luego este señor, Carl Foster, la modificó y la adaptó específicamente para corredores, que es esta que les estoy presentando aquí, de un 0 a un 10. Y entonces simplemente se le puede dar un valor de un 0 a un 10, cómo estuvo su entrenamiento. Muy fácil, fácil, fuerte, muy fuerte, casi el máximo. Características de esta escala.
Bueno, es muy económica, muy fácil de aprender. Dificultad para cuantificar entrenamientos con diferentes intensidades es una de sus grandes limitaciones. Ya vamos a ver por qué. Vamos a hacer un ejemplo al final. Y ha correlacionado muy bien con los niveles de lactato, que es ampliamente aceptada a nivel internacional. Ahí cuando se le agrega una S al final, se dice RPE, es porque entonces se utiliza para darle un valor a toda la sesión de entrenamiento. Entonces, el RPS significa el esfuerzo percibido de toda la sesión. Entonces, es una forma de controlar la intensidad y se le pide al atleta que al final de un entrenamiento ponga un 6 si fue muy fácil, un 12, un 16, dependiendo si fue aumentando nivel de dificultad, un 18. Y con eso tenemos un valor que nos representaría la intensidad de todo el entrenamiento. Ese sería un modelo simplificado que lo podemos hacer multiplicando ese valor de intensidad por la duración de la sesión, tener un solo dato que nos represente la carga de entrenamiento. Entonces ahí tendríamos un valor de carga externa, que sería el tiempo total de la sesión, un valor de carga interna, en este caso subjetivo, que sería el esfuerzo percibido de la sesión, y al multiplicar estos valores tendríamos una carga total que podemos utilizar para llevar un control de el rendimiento y de la fatiga que está teniendo el atleta día a día. Aquí tenemos un ejemplo. Si un atleta corrió 90 minutos de carrera continua y nos dijo al final del entrenamiento que el esfuerzo percibido es de 3, la carga total sería 3 por 90, 270, y no tiene unidades. Si fueron 60 minutos de intervalos y el esfuerzo percibido fue de 7, entonces serían 420 la carga. Y aquí nos vamos a enfocar solamente en la primera columna y en la última columna, para que ustedes vean algunas de las desventajas. Entonces, el primer entrenamiento que tenemos son 60 minutos en zona 1. ¿Cuál fue el esfuerzo percibido que nos dio el atleta? 2. 2 por 60, 120. Esa es la carga de esa sesión. Vino el día siguiente y hizo 120 minutos. Esfuerzo percibido 2.4. Y aquí aclaro, no se puede poner 2.4. O sea, se tiene que poner un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí ustedes están viendo números no exactos y desviaciones estándar porque esto es la recopilación de datos de un montón de atletas o de un mismo atleta, un montón de sesiones serían. Pero en este caso es datos de muchos atletas. 288. Y aquí viene la primera limitación. Vean este entrenamiento que hizo el tercer día. Un threshold o una carrera al umbral. Hizo 20 minutos en zona 1, 30 minutos al umbral del lactato y 10 minutos en zona 1. Entonces, nos dice que el esfuerzo de la sesión fue de 5. Entonces, si yo agarro y hago 60 por 5 da 300. Pero también puedo hacer solo 5 por los 30 minutos de alta intensidad. Entonces, la pregunta que viene aquí es, ¿este 5 es de toda la sesión o es solo de la parte fuerte? Porque si el atleta me está poniendo aquí un número que solo representa la parte fuerte y yo lo multiplico por el total, voy a inflar la carga. Entonces, si vamos a utilizar el esfuerzo percibido de toda la sesión, el atleta tiene que saber que el valor que nos va a dar tiene que ser representativo de toda la sesión. O, más trabajo, un poquito más complicado, medirlo por separado. Entonces, todos los trabajos de calentamiento y de afloje se cuantifican por separado. Entonces, si esos 20 y esos 10 minutos tenían un 2, serían 30 por 2. Y luego, si estos 30 minutos tenían un 7, entonces serían 30 por 7 y se suman. Lo mismo sucede en este otro ejemplo, donde tenía 20 minutos de calentamiento, 6 intervalos de 3 minutos y 10 minutos de afloje. Entonces, es una de las limitaciones y que como entrenadores tienen que tomar en cuenta si van a pedir un solo valor o si van a dividir los calentamientos de la parte de alta intensidad.
Aquí tenemos unos valores de referencia, cómo serían las zonas de entrenamiento con frecuencia cardíaca o con lactato en sangre. Esos son los valores que usa actualmente el Comité Olímpico de Noruega. Y aquí tenemos una visualización más gráfica, cómo serían las zonas de entrenamiento. Abajo tenemos la frecuencia cardíaca y la línea azul vendría a representar es el nivel de lactato en sangre y cómo se dispara a partir de la zona 3, que sería antes estaría el umbral ventilatorio 2. Al inicio de la zona 3, el umbral ventilatorio 1. Este mismo modelo se puede ver en solo 3 zonas, pueden encontrar así en la literatura, pero sigue siendo muy similar. Finalmente nos queda responder a la pregunta de cuándo monitorizar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una temporada y aquí es muy simple. Va a depender de las características de la temporada. Lo que tenemos que tener en mente es cuánto tiempo y cuántos recursos nos quitan cada una de las mediciones y cuánto nos aporta el rendimiento del atleta. Por ejemplo, el volumen, la intensidad, el esfuerzo percibido, yo los cuantificaría diariamente. Pero una prueba de sangre, una prueba de consumo de oxígeno o de economía de carrera, la mediría en un espacio más prolongado, ya que implica recursos, implica tiempo, y muchas veces algunas de estas pruebas no están implicadas directamente con el rendimiento deportivo. Sí afectan, pero no son lo primordial. Existen otras variables que van a afectar más. Ok, muy bien. Vamos a hacerles entonces una pequeñita evaluación. Entonces, tenemos este ejemplo de un microciclo donde los atletas un atleta hizo entrenamientos en la mañana y en la tarde durante 7 días y yo les puse el tiempo que entrenó y el esfuerzo percibido. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes proceda a calcular la carga de entrenamiento de cada día y la carga de entrenamiento total de esa semana. Entonces, vamos a dar unos 4 minutos para que hagan el ejercicio y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la resolvemos. Casi me quedo sin tele también.
¿Alguno quiere compartir cuál es la carga del primer día? Yo creo que 120. 120. ¿Tomó en cuenta las 2 sesiones? No, perdón, solo la de la mañana. Ok, muy bien. Entonces la de la mañana serían 120. La Serían de la tarde 210 en sería, total. ajá, serían 210. Correcto. Entonces la carga del primer día serían 210. Entonces, vamos a poner la solución para que vean. Más o menos debería de verse así o números muy similares a estos. 110, 300, 300, 320, 210, 240, 300. Puede cambiar un poquito lo de los intervalos porque ustedes pueden asignar ahí, yo no les di cuánto duraban en cada 1000 o cuánto duraban en cada 400. Entonces, si los 1000 los hicieron a 3 minutos o si los hicieron a 3:20, va a cambiar un poquito los valores. 400 los hicieron a 1 minuto 20 o a 1 minuto 10, va a cambiar ese valor. Pero que sería un ejemplo de cómo se lo harían los números. Si no hay más consultas, muchas gracias y bueno, quedo igual atento a cualquier pregunta que tengan, inquietud. Muchas gracias, Francisco, por su presentación y abrimos el espacio a las consultas. Si tienen alguna consulta para Francisco. Si no hay consultas, en este momento les estoy enviando al chat el enlace para la confección de certificados. Nada más recordarles, es muy importante que recuerden indicar el nombre exacto tal cual desean que aparezca en el certificado, con tildes, mayúsculas, minúsculas y sin puntos, por favor, sin puntos finales me refiero. Y para la cédula, indiquen su número completo de cédula. Además, en este momento les voy a agregar el formulario para la evaluación de la actividad. Y bueno, Francisco, agradecerle nuevamente el espacio. Esperamos que ahí, si hay alguna consulta o duda, lo puedan contactar. Y muchísimas gracias por su tiempo, por compartir en este ratito estos temas tan importantes para nuestra profesión. Si no hay más consultas, estamos por hoy. Hasta acá en esta primera actividad virtual y les invitamos a participar de las siguientes actividades que se realizarán durante el transcurso de la otra semana. Que tengan buenas tardes.